Muy bien, vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en la mano del Señor. Vamos a terminar hoy el capítulo 20. Creo que todavía la siguiente semana seguimos con Apocalipsis. Pero bueno, vamos a orar. Amado Dios, te damos tantas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias Dios por este tiempo. Gracias Señor porque nos permites estar acá y te pedimos que tú guíes, Señor Dios, este tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar y te digo la verdad, el inglés fue un parto. Fue un dolor pero bueno, fue bonito y fue lindo porque conocimos gente y esa gente, pues, tenemos ahí un plan para predicar el Evangelio a todos, pero bueno, esperemos que el Señor nos abra puerta y podamos hacerlo. Oren por ellos, oren por este grupito de inglés. Se hizo un muy lindo grupo y esperamos seguirlo viendo y poder más que nada predicar el Evangelio, que ese es el propósito, ¿no? Pero bueno, vamos a ir al capítulo 20 de Apocalipsis, recién lo leyeron, y vamos a ir a la segunda parte. La semana pasada nos quedamos en el 4, versículo 4, pero fíjate que el capítulo 20 pues, va a mostrar muchas posturas, ¿no? Y en esta mañana nosotros no nos vamos a centrar a estudiar posturas, ni tampoco definir cuál es la nuestra. Nosotros tenemos nuestra postura, de alguna manera tenemos un orden cronológico y tenemos de alguna forma una manera de interpretación donde definimos de esta manera, ¿no? Tenemos la venida del Señor Jesucristo, que es lo que nosotros estamos esperando, el rapto, viene todo el periodo de la tribulación, dividido en 3 años, va a venir el periodo del milenio, pero es bonito poder ver cómo la Escritura sola va mostrando cuál es el orden, ¿no? El orden cronológico y de alguna manera este orden escatológico que nosotros tenemos de alguna manera y que llevamos. La semana pasada nosotros veíamos este tema, Satanás, el pecado y la muerte son finalmente eliminadas, ¿no? Y nosotros vamos a ver en esta mañana también esa parte, cómo Dios va a mostrar su poder, y cómo Satanás quizá quiso meter al Señor Jesucristo en una tumba y tenerlo ahí encerrado, pero no pudo. Pero ver a través de Apocalipsis capítulo 20, ver cómo el Señor tiene el poder y de alguna manera no ponerlo como igual, o es decir, tenerlo a Satanás como en la misma quizá fuerza que el Señor tiene, ¿no? Porque no, el Señor es todopoderoso y si Él quiere hoy viene y termina con todo, pero es necesario que todas las cosas sucedan. ¿Para qué? Para que se cumpla la Escritura. Al final todo esto tiene que ver con su palabra y tiene que ver con lo que el Señor va a hacer de acá hacia adelante, ¿no? Nosotros estamos viendo eventos del futuro y veíamos la semana pasada que un ángel sin nombre viene a atar a Satanás con una gran cadena, ¿no? Y de alguna manera tú te das cuenta de esto, ¿no? El gran poder del Señor trayendo un ángel que no tiene nombre. Tú vas a ver a través de Apocalipsis teniendo ángeles que van a venir y van a traer un mensaje y van a traer de alguna forma quizá un juicio, pero específicamente para una tarea. Pero va a tomar un ángel para amarrar a Satanás y que no tiene nombre, y esto es lo único que nos dice a nosotros en ver el poder de Dios. Ver el poder de Dios que cuando Él quiere puede acabar con todo el mal, ¿verdad? Pero vamos a seguir, fíjate, el versículo 1 va a decir, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, y va a seguir toda esta parte, ¿no? Vas a ver el versículo 2 y 3, Satanás es apresado por 1000 años, y esto tiene que ver con todo lo que se viene en el futuro, ¿no? Satanás va a ser atado por 1000 años, dice ahí el versículo 2 y 3, y prendió al dragón, la serpiente antigua, y le va a poner los títulos que tenía. Y nosotros, esto lo estoy haciendo como un repaso. ¿Se acuerdan que veíamos la semana pasada y decíamos que él prendió, lo ató, lo arrojó y lo encerró y puso su sello? Y mostrando de alguna manera su poder, el poder del Señor que tiene no solamente para atar, encerrar, lanzar y hacer todo y darle un tiempo. Es decir, tú vas a estar aquí por cierto tiempo y se va a cumplir ese tiempo y vas a poder salir recién, ¿no? Y de alguna manera esto lo vas a ver y vas a ver cómo el Señor cumple su palabra, cumple su plan y aún incluso el mismo mal va a cumplir el plan y el propósito de Dios. Todas las cosas, a veces nosotros decimos, todas las cosas nos ayudan a bien, pero todas las cosas te va a llevar de alguna manera a cumplir el plan y el propósito de Dios. Había un señor, pastor ya grande, decía siempre, aunque tú llores o patalees, el Señor va a hacer su voluntad, con o sin ti. Y Él va a hacer su voluntad con quien Él quiere. Si es necesario levantar una piedra, el Señor para hacer su obra, Él lo va a levantar.
Nosotros tenemos un gran privilegio, ¿no? Poder ir a las naciones y predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿no? Hacer discípulos. Y tenemos ese privilegio, pero si nosotros no lo hacemos, Dios va a utilizar a quien sea. Y aún hasta la persona más insignificante, Dios va a utilizar para predicar el Evangelio. Entonces Dios va a hacer su obra. Fíjate que en el versículo 4, dice, los santos reinarán por 1000 años. Y esta es una parte muy importante. Nosotros veíamos, creo que vimos una parte del versículo 4, pero fíjate que dice que los santos vivirán y reinarán por 1000 años, ¿no? Dice ahí el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los descapitados para causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Fíjate, versículo 4 va a empezar a hablar de todo este tema, creo que lo vimos la semana pasada. Va a empezar con esta expresión, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. La frase vi trono tiene que ver con la idea de tiene un significado, quizás vas al original y tiene un significado, ¿no? Este significado es, se sentaron en la autoridad del juicio. Es decir, el Señor a estas personas, y fíjate, en esta parte ahora nosotros no vamos a ver, quizás más adelantito vamos a ver un poquito en cuanto a esto, pero te das cuenta que va a decir, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Ahora no vamos a ver quiénes son ellos, ¿no? Simplemente vas a ver que tienen autoridad. El Señor va a tomar, nosotros lo veíamos la semana pasada, el Señor va a hacer un reinado perfecto, un reinado de 1000 años, donde de alguna manera decíamos, se va a cortar con el trabajo del diablo, se va a cortar con ese trabajo del acusador que va a estar ahí, de alguna manera lavando la cabeza del hombre para hacer lo malo delante de él. Pero te vas a dar cuenta que el Señor a esta gente, y vi trono, y se sentaron sobre ellos, ¿para qué? Le va a dar autoridad, le va a dar una autoridad que va a formar de alguna manera un gobierno perfecto. Nosotros pensamos, y decía la semana pasada, que si nosotros pensamos en el gobierno hoy en día, hablamos de corrupción, ¿no? Hablamos de que hay mochada, hablamos de que hay muchas cosas. Pero tú te das cuenta de una realidad, el Señor va a ser un gobierno perfecto, tal gobierno que aún incluso la actividad satánica va a ser suspendida. ¿Y te imaginas vivir en esa condición? Donde nosotros no vamos a pensar, no va a estar esa vocecita que te va a estar diciendo, no le des, no, hay que quedarnos con este dinero, va a ser un gobierno perfecto. Y de alguna manera él dice, vi tronos, y se sentaron sobre ellos. Fíjate, el texto no especifica quiénes se sientan en este trono. Más adelante, y quizá viendo el contexto, te vas a dar cuenta cómo el Señor va a mostrar quiénes son ellos. ¿Quiénes son esas personas que se van a sentar en el trono, en estos tronos, y van a estar para juzgar? Mira, me viene algo a la mente y quizás no tiene nada que ver. Tú vas al Antiguo Testamento, viene Moisés se sentaba de la mañana hasta la noche a juzgar a todo el pueblo. Y viene su suegro y se acerca y le dice, ¿sabes qué? Lo que haces está mal. ¿Cómo que está mal? Estoy haciendo el trabajo que Dios me mandó. No, vas a desfallecer. La tarea es mucha. Y te sientas desde la mañana hasta la noche jugando. Mejor encarga a hombres que hagan las tareas más chiquitas y tú encárgate de las más pesaditas quizá, ¿no? Y quizá tú vas a ver, esto no lo estoy tomando de alguna manera para mostrar cómo va a ser su reinado. O sea, va a tomar gente que va a estar juzgando qué cosa, y lo vamos a ver más adelante. Va a estar juzgando a aquellas personas. Acordate que este periodo de tiempo va a ser el periodo en el cual después de la tribulación, después de la gran tribulación, gente va a pasar al milenio y van a tener que ser juzgados. Porque de alguna manera no quiere decir porque haya un reino, no va a haber ley, no va a haber una regla. Tiene que haber regla en la conducta, en cómo te manejas. Y estamos hablando de un reino perfecto. Entonces cuando tú ves esto, dices, bueno, va a haber algo y va a haber gente que va a estar encargada, pero esta gente, ¿quién es? Vamos a verlo más adelante. Dice el pasaje también, versículo 4, recibieron facultad de juzgar, que tenía que ver con esto. Nosotros nos estamos basando mucho en el tema de Apocalipsis. Estamos tomando un libro, que es el libro de Luis Carvallosa, que es un libro que está dentro de nuestra postura, en lo que nosotros tenemos en nuestro orden escatológico, pero tomamos esto y él va a tomar este pasaje y esta parte de la Escritura, dice, recibieron facultad para juzgar. Cuando tú ves esta palabra en el original, tiene que ver con juicio, sentencia, pero tiene que ver, quiero que prestes atención a estas palabras, porque cuando tú hablas de un juicio, tú estás hablando
de un evento donde se sientan y hay alguien que te defiende. Pero nosotros tenemos que entender que eso para nosotros lo tenemos, ¿no? El Señor Jesucristo es nuestro abogado, tenemos abogado, pero toda aquella persona que no creyó en Jesucristo, tú te vas a dar cuenta que habla sobre, se va a juzgar cosas que se van a vivir dentro de lo que va a ser los milenios. Pero después vas a ver otro tipo de juicio más adelante, porque viene el gran trono blanco y viene otro juicio que no tiene que ver con alguien que va a defender o que vas a tener una oportunidad, sino que tiene que ver con que tus acciones te llevaron ya a una consecuencia que va a ser inevitable. Entonces tú ves esta parte y vas a ver, recibieron facultad de juzgar. ¿Juzgar qué cosa? Todas aquellas personas que entran al milenio van a tener que de alguna manera aceptar la forma del gobierno del Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso. ¿Te imaginas? Nosotros hoy vivimos en esta sociedad donde todo es coima, todo está mal, todo está chueco. Todo, si vas en la calle y te para un tránsito, ¿qué pasa? No, pues si me das uno de tanto, no pasa nada, te vas tranquilo. Vivimos en una sociedad así. Y vivimos en una sociedad donde el gobierno hace sus negocios con el narcotráfico y no pasa nada y nadie se entera y nadie hace nada. Pero en este periodo de tiempo vamos a tener no solamente al Señor Jesucristo juzgando, sino que también va a haber gente que va a estar capacitada y quizá de alguna manera con la misma mente del Señor, con el mismo plan del Señor para llevar a este gobierno perfecto. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Dice también el pasaje, de estos tronos vinieron y reinaron con Cristo, vivieron y reinaron con Cristo. Estos santos reinan con Jesús en el mismo periodo de tiempo, este mismo periodo de 1000 años. O sea, esta gente va a estar reinando en el mismo periodo de tiempo y tiene que ver con esa gente, como les decía yo recién, que van a ser gente. Acordate que va a entrar mucha gente de lo que va a ser el periodo de la gran tribulación. Si ustedes regresamos atrás y nos vamos a la parte donde va a empezar la gran tribulación, ¿se acuerdan todo lo que ellos van a vivir? Va a haber gente que va a ser sellada, va a haber gente que va a ser decapitada, va a haber gente que va a estar siendo perseguida y va a haber gente que va a sobrevivir siendo creyente, que haya creído en Jesucristo en ese periodo de tiempo y va a pasar ahora sí al periodo del milenio. Pero también va a haber inconversos, gente que no creyeron en el Señor Jesucristo y que adoraron a la bestia y que de alguna manera van a pasar al periodo del milenio. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Si nosotros pensamos, y si en su mente está todo lo de Apocalipsis capítulo 20, tienes que trasladarte hacia el futuro y pensar en todas estas cosas que van a vivir. Vienes saliendo de la gran tribulación, pasaste persecución y ahora viene el Señor Jesucristo y viene para reinar. Y ahora empieza todo un gobierno donde empieza a establecerse un gobierno perfecto. Pero gente que venía con toda su malicia y que estaba acompañando quizá al anticristo, y tenemos que entender que de alguna manera ahora sí está atado, Satanás está atado y no le es permitido acercarse a la gente y decirle, no, está mal lo que estás haciendo, ven, sígueme a mí, haz lo malo, no sigas al Señor Jesucristo. Pero estamos en ese contexto. El Señor llega a reinar y empieza a establecer este reino, un reino milenial perfecto. Fíjate que el pasaje va a decir, los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y que no recibieron la marca de la bestia, esta marca que nosotros ya la habíamos visto en el pasado, ¿no? Pero tenemos que entender que va a mencionar esto, los decapitados. En su comentario, Carballosa va a mostrar un poquito también esta idea, pero fíjate sobre los mártires decapitados. En esta parte hay muchas posturas. Hay diferentes tipos de posturas de quién son estos mártires o quién son estas personas o quién son los que se van a sentar en el reino. Nosotros vamos a mostrar de alguna manera esta mañana qué es lo que nosotros vemos a la luz de la Escritura, quién son estas personas, quién son estos mártires que mencionan. Porque también, quizás no vamos a salir con el tiempo en esta explicación, pero tenemos que entender que nosotros tenemos una postura premilenialismo y dispensacionalista. Nosotros somos dispensacionales, creemos en las dispensaciones, creemos que la Escritura de alguna forma tiene su tiempo y cada cosa tiene su cumplimiento. Entonces llegamos hasta Apocalipsis capítulo 20 y tenemos una forma de interpretación, que esta forma de interpretación es, ¿cómo? Gramatical, ¿cómo más? ¿Ok? O sea, estamos nosotros en ese mismo canal y entendiendo de esta manera, nosotros vamos quizá al significado de esto, ¿no? Dice,
los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. Cuando tú vas a esto, se refiere a un grupo específico de personas que fueron martirizados. ¿Cuándo? En el periodo de la Gran Tribulación. Tenemos que entender que en ese periodo de la Gran Tribulación, acordate qué va a pasar en los 3 años y medio finales. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber persecución. Toda aquella persona que no tenga el sello de la bestia no va a poder comprar, no va a poder hacer nada, ni siquiera hacer negocio. Y toda aquella persona que no tenga ese sello, y quizá hoy podemos venir a la actualidad y podemos pensar que un sello puede llegar a ser un chip o un arrocito que te ponen en la muñeca o quizá en la frente o quién sabe. Pero toda la plataforma se está preparando para el cumplimiento de su palabra, para que la iglesia se vaya, para que el anticristo venga y esté acá, pero la oportunidad de personas que van a recibir a Cristo en ese tiempo. ¿Ves? Si estamos en esta parte, dice que tiene que ver con esta gente que pasaron la tribulación por su fe, específicamente por negar el hecho de dejarse poner ese sello. Dejarse poner ese sello en ese periodo de tiempo. Él cree de alguna manera en un grupo de personas que fue martirizada en ese periodo y ahora sí pasa para el periodo de lo que va a ser el milenio, ¿no? Déjenme ver, acá tengo otra cosa. Los mártires resucitados reinarán físicamente en el tiempo del milenio, ¿no? Acá vas a ver, y vamos a ver más adelante, el tema de la resurrección, porque hay 2 resurrecciones, porque de alguna manera el Señor Jesucristo viene y tenemos que entender que cuando nosotros estamos en el periodo de la gracia, donde este periodo de la gracia viene, ¿qué cosa? Viene el Señor Jesucristo por su iglesia, pero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después, nosotros, los que hayamos creído, seremos arrebatados, ¿verdad? Pero también después va a venir la resurrección, otra resurrección, y viene una primera resurrección y la segunda resurrección. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo quién son estas personas que resucitan, ¿no? Vas a darte cuenta que hay una resurrección donde todas las personas que creyeron en Cristo, todas aquellas personas que aceptaron a Jesucristo y creyeron en la obra del Señor Jesucristo van a resucitar, pero va a haber una resurrección que va a ser para condenación. Toda persona que no creyó en el Señor Jesucristo, que rechazó el Evangelio, que rechazó al Mesías quizá, también va a tener una resurrección. ¿Pero para qué? Para condenación. No porque va a tener una oportunidad, simplemente va a venir y va a decir, ok, tuviste la oportunidad. Por eso, cuando tú ves este pasaje, te tiene que llevar a analizar la oportunidad tan grande que tenemos hoy en día. Nosotros no nos damos cuenta y tu mente no te alcanza a entender la responsabilidad que nosotros tenemos de poder predicar el Evangelio. Porque tú dices, bueno, quizás va a ser tu tío, quizás va a ser tu mamá, o quizás va a ser tu papá o tu hermano o quien sea. ¿Qué pasa si ellos no reciben a Cristo? Y pasan este periodo de 7 años y luego viene el milenio. Y luego va a venir el gran trono blanco donde el Señor va a hacer de alguna manera que resuciten todas aquellas personas que no. Pero fíjate, al final vamos a ver esta parte. Van a ser lanzados al lago de fuego. Pero va a terminar dando una explicación de ese lago de fuego, de lo que es. Y lamentablemente tu mente y mi mente no nos alcanza a entender la dimensión de lo que es sufrir por toda la eternidad. Nosotros vivimos situaciones difíciles. Día a día quizá pasa una cosa u otra. Pero no nos damos cuenta de lo que es vivir por toda la eternidad separado de Dios y atormentado. Fíjate, al final lo vamos a ver, pero vamos a continuar, si no me voy a adelantar y no vamos a terminar nunca. Fíjate, vamos a continuar el versículo 5 y 6, la primera resurrección, que era lo que le mencionaba recién. La primera resurrección, el versículo 5 y 6, dice el versículo 5 y 6, por los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese 1000 años. Comienza así de esta manera. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo y reinaremos con él 1000 años. Empieza el pasaje y dice, esta es la primera resurrección. Ocurrirá al comienzo del milenio. Esto es lo que nosotros tenemos que tener bien presente. Va a comenzar ahí el principio del milenio. Va a ser esta primera resurrección de estos mártires que vivieron. Y de alguna manera, fíjate, pasamos más adelante. Esta primera resurrección es el otorgamiento de la resurrección de vida en cuerpo resucitado a todos aquellos que están muertos en Jesucristo.
va a empezar esta primera resurrección. Y fíjate, hace mucho tiempo, ya llevo como, creo que tengo como 22, 25 años de creyente. En la iglesia dieron creo que fue Daniel, o fue algo de escatología, y empezaron a hablar de todos los eventos. Y él empezaba a decir, a ver, ¿cómo va a ser tu cuerpo resucitado? Y quizás puedes empezar a especular, ¿no? Y quizás puedes tomar pasaje de cómo fue el cuerpo del Señor Jesucristo resucitado. Y si te das cuenta, había ciertas cosas que el Señor Jesucristo hacía. Caminaba por el agua, atravesaba paredes, porque se le aparecen los discípulos estando la puerta cerrada. O sea, de repente empiezan a ver características y de alguna manera algunos empiezan a hablar y dicen, vamos a tener todo eso, ¿no? Quizás no vamos a poder cambiar de un lado al otro, pero es especulación. Lo que sí entendemos es que nosotros después dice que los muertos van a resucitar en ese tiempo. Todas aquellas personas que hayan creído y van a reinar con el Señor Jesucristo. ¿El cuerpo cómo va a ser? Yo creo que va a ser un cuerpo glorificado. Pero de alguna manera vas a estar en ese periodo de tiempo para ver lo que el Señor Jesucristo hace en este reinado perfecto. ¿Sí? Fíjate que el pasaje va a decir los otros muertos, menciona a los otros muertos. Y fíjate que dices, esto se refiere a todas las personas que murieron sin fe en Cristo. Los otros muertos, van a quedar en un stand-by, sí, los otros muertos, aquellos que no recibieron a Cristo. Y esto te tiene que llevar a pensar de forma seria. Claro, vemos los dones y decimos, claro, hay un don de evangelista, pero la responsabilidad del evangelio es de todos los creyentes. El Señor Jesucristo le dice, id y haced discípulos a todas las naciones, y no le está diciendo, vayan si quieren, o si tienes el don. Simplemente le va a decir, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra responsabilidad en la tierra. Hoy muchos piensan que la responsabilidad de nosotros, bueno, sí tenemos que vivir una buena vida y todo. Tu responsabilidad es ir y ser discípulo de todas las naciones. Y esto es una realidad. Los otros muertos son todas aquellas personas que no recibieron a Cristo en su corazón, que no recibieron y no reconocieron a Jesucristo como su único Salvador. Aquellos que no tienen parte en esta primera resurrección son todos quizás malditos, podríamos pensar. Acordate que cuando tú hablas del pecado y el hecho de rechazar a Dios, tiene que ver con alguien que de alguna manera está rechazando la obra redentora del Señor Jesucristo. La Biblia va a hablar claramente en cuanto a eso y va a decir que estamos muertos en delitos y pecados, que estamos separados de Dios, alejados de la ciudadanía de Dios, separados de la gloria de Dios. Pero en su gracia y su misericordia Dios extiende un regalo maravilloso y lo quiere dar a toda la humanidad, pero nosotros rechazamos. Pero la humanidad rechaza. El mismo Mateo, cuando viene y Juan empieza a preparar el camino para el Mesías, se ofrecía el reino. Se ofrecía el reino, pero el reino fue rechazado. Ese reino fue rechazado por Israel, incluso es rechazado por muchas personas hoy en día. Y personas que te vienen y te dicen, como les comentaba la vez pasada de esta chica de 23 años, diciéndome, no, yo no creo en lo que dice la Biblia, no creo en ese Dios, yo creo en Dios a mi manera, Dios es el aire, Dios es el viento, Dios es lo que yo veo, lo que yo toco. Y esa es la realidad en la que nosotros vivimos, gente rechazando la obra de Dios sin entender que estos otros muertos son aquellos que van a resucitar en la segunda resurrección. ¿Para qué? Para condenación. No para tener otra oportunidad, sino que dice van a ser resucitados y van a ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Y va a decir por toda la gloria, por toda la eternidad, van a pasar en el infierno. ¿Y te das cuenta? Eso es lo que la gente va a vivir. Y a veces nosotros hablamos del infierno y decimos es un lugar real, es un lugar donde la llama no se apaga, el gusano nunca muere, donde sientes un ardor y ese ardor es por toda la eternidad. Pero nuestra mente no alcanza a entender lo que esta gente va a vivir en esa eternidad. Nosotros, gracias y en su gracia, vamos a pasar toda la eternidad al lado del Salvador, si creíste en Cristo. Pero si no, nosotros muertos van a esperar algo terrible. Juan capítulo 5, versículos 28 al 29, Jesús describe las dos resurrecciones. Y en ese pasaje lo va a describir, ¿no? Y lo va a mencionar. Los dos eventos están separados por 1000 años. Los dos eventos, la primera resurrección y la segunda resurrección están separados por 1000 años. Y lo vas a ver bien claro, ¿no? Los primeros resurrecciones es una orden clara del Señor para que todos aquellos que creyeron se levantaran, ¿no?
pero fíjate, vamos a ir un poquito más adelante, versículos 7 y 8, la batalla final después del reinado del Señor Jesucristo por 1000 años. Y vas a ver versículos 7 y 8, Satanás es liberado y junta de alguna manera un ejército. Y vas a ver este pasaje, versículo 7, cómo la obra de Satanás, fíjate, Satanás está vencido, y nosotros siempre lo mencionamos. Satanás está vencido y él haga lo que haga, pero él trata de intervenir para que quizás pudiera ser un poquito de estorbo a la obra de Dios, pero lamentablemente no hay nada que lo estorbe. No hay nada que estorbe la obra de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada les decía que aún el mismo Satanás es usado por Dios para qué? Para cumplir su plan y su propósito, para poder ser amarrado en el tiempo que Él quiera, el tiempo que Él quiera, y lo desate cuando Él quiera. Fíjate que aún la misma maldad del hombre es usada por Dios para su honra y gloria, para que Él cumpla su plan y su propósito. Va a decir el versículo 7 y 8, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás quedará suelto de su prisión, va a quedar suelto. Y Él se va a liberar. Y tienes que entender que cuando tú vas a este pasaje y ves esta frase, te vas a acordar de algo, que Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quién. ¿Y sabes qué va a hacer Satanás? Va a hacer esto, va a decir el pasaje ahí, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 lugares, va por todos los lugares. Él va a salir y va a empezar a rodear la tierra para engañar, porque esa es su tarea, engañar a las naciones. Y él va a hacer de alguna forma, va a conspirar y va a levantarse para ir en contra de un gobierno perfecto. Ahora, fíjate, tú vas a ver este pasaje, dice ahí, dice que va a ir de los 4 ángulos de la tierra a Magot, a fin de reunir para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Termina así. Dice que él va a juntar gente y que su número va a ser como la arena del mar. Y él va a empezar a hacer un trabajo. Y si tú te das cuenta, viviendo 1000 años, en un periodo de 1000 años, con un gobierno perfecto, con un gobierno donde se juzga lo malo y lo bueno y que no va a faltar nada y que todo va a haber abundancia, y de repente Satanás sale y empieza a dar vuelta y empieza a trabajar en la cabeza de la gente, de tal manera que junta un ejército que es como la arena del mar. Y tú te preguntas, ¿cómo puede ser? La gente dice, no, pues el gobierno está mal y por eso estamos mal. Pero en este gobierno va a ser perfecto, no va a haber hambre, no va a haber escasez, no va a haber quizá enfermedades tan malas como las hay hoy, pero de repente Satanás empieza a hacer la cabeza. Fíjate, yo siempre dije, Satanás tiene un trabajo muy importante, y Satanás hace un trabajo muy importante en la vida de cada persona. Él empieza a dar vuelta en la cabeza, y empieza a meter cosas en la cabeza, y no se queda con eso. Y te vas a dar cuenta en este pasaje cómo Satanás actúa y mueve a la gente. Pero llegamos a la conclusión que no era necesario que Satanás esté para que se levante esta cantidad de gente para ir en contra de Dios. Porque al final va a decir que se reúnen, pero fíjate que dice Satanás será suelto, se interpreta de manera literal. Él va a ser liberado como un evento futuro y real que ocurrirá exactamente después al final de lo que va a ser el milenio. Pero fíjate, dice que esa palabra en el original tiene que ver con ser liberado, es ser soltado y libre para hacer lo que él quiera. Y en ese caso tiene que ver con esto, dice que él es soltado para ir y empezar a hacer un trabajo en la cabeza de la gente para reunirla e ir en contra de la obra de Dios. Y eso es lo que él va a hacer. Y fíjate, más adelante va a decir el pasaje, a fin de reunir para la batalla, al fin de reunirlos para la batalla. El Satanás estaba preparando todo un ejército para ir y reunirse y hacer una batalla con toda la obra del Señor en el periodo de lo que fue el milenio. Fíjate que esta palabra tiene que ver con juntar, congregar con un propósito. Tiene que ver con el hecho de juntarlos, congregarlos, es decir, no solamente se mete en la cabeza, sino que los trae, los reúne, los junta para llevarlos a un propósito, y ese propósito, ir en contra de todo ese gobierno que el Señor tenía en ese periodo de tiempo. Pero fíjate, más adelante dice, Agot, Magot, estos son, si tú te vas a Ezequiel capítulo 38, capítulo 39, habla sobre esta gente que se reúne. Pero fíjate que hay
acá Juan va a utilizar un símbolo de lo que sucedió en Ezequiel para mostrar lo que Satanás va a hacer y cuál va a ser quizás su estrategia para ir y hacer una batalla contra todo este gobierno perfecto que el Señor tenía. Y fíjate que después más adelante, una batalla, en el versículo 9 y 10, va a decir una batalla termina antes de comenzar. Tú vas a ver en el versículo 9 y 10, una batalla que termina antes de comenzar. ¿Por qué? Porque es donde nosotros en esta mañana vamos a ver el poder del Señor, lo que el Señor va a hacer. Dios cumple su plan, su propósito, cuando Él quiere y como Él quiere. Y Dios lo va a hacer de esa manera. Tú vas a ver el versículo 9 y 10 y vas a ver, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento. Esto para nosotros es algo muy conocido en la Escritura, porque en la antigüedad cuando un ejército atacaba una ciudad, ¿qué hacía? Sitiaba la tierra. ¿Y qué hacía? Se rodeaba la ciudad. Y lo que hacía no permitía que entre agua, comida ni nada. Y hasta que ellos ya tenían hambre, salían, lo atacaban y tomaban la ciudad. Y así ganaban una batalla. Fíjate lo que Satanás va a hacer. Primero comienza acercándose a la gente y armando todo un ejército. Pero dice, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Descendiendo fuego del cielo, el Señor va a consumir. Por eso te digo que el Señor no vas a tomar este título y una batalla terminada antes de tiempo. ¿Por qué? El Señor no les dio ni siquiera un momento para poder acercarse y aventar una piedrita. Sí, rodearon la ciudad y el Señor les hizo descender fuego del cielo y acabó con los enemigos. ¿Te das cuenta? Había preparado toda una escena para ganar y quizás su estrategia era buena, porque había un ejército que no se podía contar, porque era como la arena del mar, sitiando la ciudad. Yo quiero pensar que es Jerusalén, ¿no? Que va a ser Jerusalén, pero dice que sitió, pero no dejó tirar ni una piedrita. Descendió fuego del cielo, porque quiso tomar ese reinado que el Señor tenía. Pero fíjate, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? Es una batalla que ni siquiera comenzó. Trató de hacer algo para derrotar y quizá humillar a Dios, pero no pudo. Simplemente preparó la escena y el Señor ni siquiera un segundo consumió todo. Pero dice que no solamente eso, fue lanzado al lago de fuego, de azufre, donde estaba el falso maestro y quizá este falso profeta. ¿Se acuerdan su trinidad falsa que la veíamos ya hace tiempito atrás? Veíamos la falsa trinidad del diablo. Pero de alguna manera vas a ver cómo esta batalla ni siquiera tuvo un inicio. Simplemente se acercaron y el Señor se encargó. Y esto tiene que ver con cuando dice rodearon el campamento, tiene que ver con la intervención divina de Dios. Acá, si tú te das cuenta, no hay un ejército de humanos que se acerque y trata de pelear contra Satanás, porque tú no estás llamado a pelear contra el diablo. Satanás ya está vencido. Tú no estás llamado para que vayas, no, yo voy a hacer y voy a sacar demonios y voy a hacer. No estás llamado a eso. Intervención divina. En este pasaje, versículos 9 y 10, vas a ver la intervención divina, viendo cómo el Señor ni siquiera dejó dar un pasito y el fuego descendió del cielo. Va a descender, y va a consumir a sus enemigos, y Satanás va a ser atado y lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Dice, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. En Carballosa habla un poquito en cuanto a esto y menciona esta parte, ¿no? De cómo no tiene que ver con un ejército humano, sino que tiene que ver con esa intervención divina de Dios. Vamos a irnos un poquito más adelante. ¿Okay? Fíjate que dice el pasaje, y de Dios descendió fuego, lanzando en el lago de fuego, será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Después de esta batalla, que ni siquiera tuvo lugar la batalla, Satanás va a ser lanzado y separado dice que por los siglos de los siglos, y Satanás ya está vencido, como decía recién. Satanás está vencido y nosotros no tenemos que luchar con él. Nosotros tenemos que cumplir el propósito por el cual o el mandato que Dios te dejó de predicar el Evangelio, dejar que el Espíritu Santo haga su obra, y a Satanás dejarlo que ya está juzgado.
Satanás ya tiene su lugar por los siglos de los siglos. Y más adelante lo vamos a ver, y vamos a ver cómo también no solamente Satanás, sino toda aquella persona que no haya creído en Jesucristo va a ser lanzado a ese lago de fuego. Vamos a ir más adelante. Dice el versículo 11, un trono asombroso. Un trono asombroso. El versículo 11 va a decir: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y esto es maravilloso. Fíjate, va a terminar toda esta parte. Claro, viene el diablo y quiere tratar de hacer toda una escena para una batalla, pero el Señor no le da chance de hacer nada. Pero después de todo esto, ve un trono blanco. Y va a decir el pasaje: vi un gran trono. Esta palabra tiene que ver con literalmente tiene que ver con un trono resplandeciente, sobrenatural, tiene que ver con algo grande. Fíjate, si tú lo desglosas al pasaje y desglosas esta palabra, grande, enfatiza la majestad de Dios. Cuando habla de un trono, pero habla de un trono grande, va a enfatizar la majestad, la impotencia del mismo Señor. Un trono grande que no solamente es el trono de Dios, sino que impone. Eso es lo que está mostrando en este pasaje, pero después va a decir blanco, simboliza la pureza, santidad y justicia impecable de Dios. Va a simbolizar todo esto. Pero podemos seguir viendo cosas, pero fíjate, va a decir el pasaje: al que estaba sentado en él. ¿Quién es este? ¿Quién es el que está sentado? La Biblia va a hablar en cuanto a esto. Tú vas a Juan capítulo 5, versículo 22 al 27, y quizá vas a ver acá, tú vas a ver quién es el que está sentado ahí, el Señor Jesucristo. Pero hay un comentarista que va a decir: quien está sentado ahí, la plenitud de la Trinidad. La plenitud de la Trinidad. Y tú vas a ver en el pasaje, va a decir: y al que estaba sentado ahí, estaba sentado en el trono, el que va a juzgar y el que va... ¿Pero quién es? Tiene que ver con la Trinidad, esa perfecta Trinidad del Señor, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios mismo. La tierra y el cielo huyen de su trono, pero en ningún lugar se encontró. Esa palabra huye en el original tiene que ver con tiene que ver con no encontrar un lugar, no tener, dice que huir de tal manera, dice huir. Toda la creación huye de tal manera que no encuentra un lugar. Y esa palabra huir tiene que ver con el hecho de... Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Cuándo fue ayer? Creo que me mostró Sabrina. En Argentina, en Ezeiza, hubo una explosión en una fábrica, creo que fue, y era impresionante. Porque tú veías cómo explotaba y se veía cómo expandía. Pero la gente iba corriendo, ¿no? Y veía que toda la expansión de esa explosión se venía acercando y corrían y corrían y corrían. Y esa es la idea de esto: huir de tal manera que no me alcance. Es decir, que la presencia de este gran trono blanco y de aquel que está sentado causa tal efecto que lleva a este punto de la creación y decir: huir de tal manera que no me alcance, que no tengo dónde esconderme. Cuando habla del trono blanco tiene que ver con esa idea de la tierra y el cielo. Esa palabra, la tierra y el cielo, tiene que ver con esa idea. No encuentran un lugar donde esconderse de la magnitud de lo que es el Señor y de lo que es ese gran trono blanco. Pero tú empiezas a ver todo esto y dice: y luego no fue encontrado para ellos ningún lugar donde esconderse. ¿Ves? Quizás tú dices: hoy vivimos en un lugar donde la gente hace cosas y se esconden y nadie los encuentra, y quizá evaden cosas, pero la justicia de Dios y todo lo que el Señor va a hacer, nadie se va a poder esconder de Él. Nadie se va a esconder de Él. Pero fíjate, versículos 12 y 13, el juicio de la condenación. El juicio de la condenación, versículos 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dios dice que toda la gente estaba en pie. Esto no es un juicio. Trata de determinar cuáles son los hechos que ellos hicieron. ¿Te acuerdas que al principio te decía esto? En este gran trono blanco no es un juicio que tiene que ver con la cosa de que alguien va a estar ahí o vas a tener una oportunidad, porque alguien te va a defender y va a decir: ay, hice todo esto malo, pero no, este es un juicio que determina de alguna manera el hecho de que tú ya estás juzgado. O sea, no va a haber alguien que te va a defender. Simplemente vas a estar en ese juicio, y en ese juicio se te va a dar el veredicto de lo que te va a suceder ya por causa de todas las obras que
que pasó, pero eso tiene que ver con toda aquella persona que no recibió a Cristo. Fíjate que el pasaje va a decir, y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, para todo aquello que de alguna manera dice, bueno, los niños van a estar, no van a estar. Fíjate que la Escritura lo va a decir, grandes y pequeños, pero tiene que ver con todas aquellas personas que no creyeron en el Señor Jesucristo. Y el Señor, fíjate, debido a que esto no es juicio, sino que es directamente su sentencia de muerte. ¿Por qué? Por haber rechazado a Dios, por haber rechazado la obra del mismo Señor. Y dice ahí después, y fue juzgado los muertos según sus obras. Fueron juzgados según sus obras. Más adelante dice, el mar entregó a los muertos y que habían ellos. Más adelante va a decir, va a empezar a dar la lista esta. Pero esto tiene que ver con que nadie va a escapar. Nadie va a escapar al juicio. Y a veces uno piensa, tiene un pecadillo por ahí y dice, piensa que me puedo esconder de Dios. Como creyentes pensamos que podemos escondernos y a veces tenemos pecadillos ocultos que están ahí con nosotros, pero total nadie lo ve. Pero el Señor dice que nadie escapa. Y en este tiempo del gran trono blanco, nadie va a escapar al juicio de pasar por toda la eternidad separado de la gloria de Dios, en el lago de fuego. Y esto es la realidad. Versículos 14 y 15, la muerte y el Hades son echadas en el lago de fuego. Y con esto terminamos. Va a decir así, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. La muerte y el Hades, quizá acá tú lo ves y dice, describe un triunfo final y completo sobre la muerte física y el estado interminable quizá del pecado, ¿no? Acá va a finalizar y acá va a terminar esta parte de lo que es la muerte, el pecado, va a ser lanzado al lago de fuego. Y ahora sí viene, bueno, más adelante lo vamos a ver, la semana que viene lo vamos a ver con Jero, pero finalmente acá llegamos, ¿no? Satanás es lanzado, todos los que no creyeron en Jesucristo son lanzados al infierno y nosotros vamos a continuar, ¿no? Pero es interesante que el juicio de Dios no hay un escondite para lo que se viene. No hay un lugar donde yo pueda decir, acá no me va a alcanzar. El Señor es justo y Él va a hacer su justicia y Él va a dar su veredicto en ese juicio final. Y toda persona que haya rechazado al Señor Jesucristo va a ser de alguna forma lanzado al lago de fuego. Y por eso quizá nosotros terminamos en este capítulo. Quizá en este capítulo podemos ir a la reflexión de lo que va a suceder. Y nosotros nos acordamos de cuál es el propósito de Apocalipsis. Cuando tú estudias Apocalipsis, ¿qué es lo que estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? La revelación, los eventos del futuro, lo que va a suceder y lo que la Escritura dice en cuanto al futuro. Y con esto nosotros nos tenemos que quedar y quizá despertar en nuestra mente y nuestro corazón, decir, ¿cuál es el plan, el propósito de Dios para tu vida? No, que sea esto, que sea famoso, que sea esto, otro, no. Acordate que el deseo de Dios es que todos vengan al conocimiento de Él y que nadie se pierda. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que es esto. Sabe lo que es ese lago de fuego por toda la eternidad. Sabe lo que va a vivir Satanás en ese lugar. Deja de preocuparte por lo que Satanás haga. Preocúpate porque hay personas que se están yendo rumbo al infierno. Preocúpate porque hay personas que conoces y quizás, ¿qué pasa si hoy viene Jesucristo? Y estamos acá y desaparecemos todos. Y la persona que no te conoce, no conoce al Señor, va a vivir todo ese periodo y ojalá y le prediquen en el periodo de la tribulación. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Viviendo el hombre en un periodo perfecto de gobierno, el hombre sigue teniendo su gran problema, que es el pecado. Y que ese pecado hace que rechacen a Dios. Pero en esta mañana nosotros tenemos la gran bendición de poder tener la verdad de lo que Cristo hizo por nosotros y lo que te va a librar de todo eso. Y nosotros tenemos la libertad de poder compartirlo. Hace rato hablábamos por protección. ¿Protección para quiénes? Para aquellos que están predicando el Evangelio en otros lugares y están siendo perseguidos y algunas personas muertas por causa del Evangelio. Y nosotros vivimos en un país donde este país podemos salir a la calle, parar en el semáforo y mostrar un cartel que dice Jesús te ama. Aprovechemos las oportunidades, porque el tiempo es malo, el tiempo es corto, el Señor Jesucristo viene pronto. Y con esto terminamos. Vamos a orar.
Amado Dios, te damos tantas gracias por esta mañana, te agradecemos por tu palabra. Dios, te rogamos que tú nos abras nuestros ojos, Señor Dios, y a veces tenemos personas al lado, Señor Dios, y nos da pena, nos da quizá vergüenza poder hablarle de ti, Señor Dios. A veces es tan fácil acercarme a otro hermano y abrir tu palabra y hablar con ellos, pero un converso que se está perdiendo, que va rumbo al infierno, Señor Dios, a veces no nos da el valor, Señor Dios, y te rogamos que tú despiertes en esta iglesia, Señor Dios, ese valor de poder llevar el Evangelio, sabiendo que hay un futuro, y hay un futuro donde toda aquella persona que rechace a Jesucristo va a tener una eternidad separada de él, Señor Dios. Te rogamos que tú nos uses con nuestra familia, con las personas que nos rodean, las personas que estén cerca, que podamos predicarle el Evangelio, Señor Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos permites ver el futuro, Señor Dios, ver lo que va a suceder más adelante. Te pedimos que nos sensibilice, Dios, que toque nuestro corazón para poder seguir llevando el Evangelio, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.